Hoy vamos a ver el pensamiento científico en la filosofía contemporánea. En esta sesión vamos a ver algunas de las corrientes más importantes consideradas dentro de la filosofía contemporánea. Vamos a ver por primer apartado el positivismo, segundo el existencialismo, el neopositivismo, el postpositivismo, el estructuralismo, el marxismo de Gramsci y la escuela de Frankfurt y la modernidad. Todos esos los veremos en esta sesión y si el video dura mucho, haremos una parte 1 y una parte 2. El objetivo de esta sesión es que el alumno pueda identificar y explicar los principales rasgos de cada una de las principales corrientes de pensamiento científico en la filosofía contemporánea. Vamos a primero detectar cuáles son estas, vamos a hacer una descripción de su pensamiento y cómo ellas han impactado dentro de la filosofía a través de su pensamiento científico. Muy bien. Estas corrientes surgen a partir de la oposición del sistema hegeliano, derivado de la revolución industrial. Muchas de ellas comparten el pensamiento, más que nada el empirismo de Hume, se basan en cuestiones del rechazo a la metafísica y bueno, también proponían algunas particularidades en cuanto a ver cómo es el ser. Bueno, este pensamiento se desarrolla entre los siglos XIX y XX, y si bien no siempre se ponían de acuerdo, ofrecían distintas miradas al desarrollo de las ciencias. Algunas de ellas, principales oposiciones, bueno, al sistema hegeliano, en primera instancia está el positivismo de Comte, que fue derivado de la revolución industrial. Otra de ellas fue el marxismo, que se oponía al idealismo hegeliano con una propuesta de materialismo dialéctico, pero con bases de dialéctica hegeliana. Y también una corriente muy fuerte, basada en Hume, surge en el siglo XX, denominada empirismo lógico. Esta basó su pensamiento en un rechazo a la metafísica y se interesa por la lógica en la filosofía representada en el lenguaje. Por último, tenemos el estructuralismo, que surge a partir de buscar una nueva forma de problematizar las ciencias sociales y modelar las estructuras que regían los modelos de funcionamiento social. Más adelante veremos cada una de ellas en las siguientes diapositivas. Antes de entrar al tema fuerte, vale la pena hacer una serie de conceptos, establecimiento de estos conceptos, para tener un mejor entendimiento de lo que hablaban cada una de estas corrientes. Entonces, para ellos tenemos unos conceptos base. El primero es el conocimiento positivo. El fundador del positivismo fue Auguste Comte, filósofo francés, y él se refiere a esta como lo real, los hechos, a lo que se constata con la experiencia sensible externa. Sus características principales en esta forma de conocimiento positivo son que su campo de estudio está en las leyes que rigen los fenómenos. Lo real tiene una intención práctica y se inserta en un nivel relativo. Para el existencialismo se define como aquella corriente de pensamiento que se centra en la existencia concreta del hombre y parte de este como ser individual en lugar de basarse con leyes generales. El neopositivismo es una serie de pensamientos con rasgos comunes pero facetas diferentes. Aquí tenemos tres. El atomismo lógico es un mundo como un todo sensible, el círculo de Viena, que básicamente son empiristas a posteriori, y los filósofos del lenguaje, que son aquellos que se centran en el estudio del lenguaje como pluralidad multiusos. Otros conceptos que tenemos sobre corrientes de pensamiento son el estructuralismo, que ve a la estructura como un todo compuesto por las partes
relacionadas entre sí según ciertas leyes cuantificables de funcionamiento. El marxismo de Gramsci es otra corriente que propone que el conocimiento es inseparable de la transformación de la realidad por parte del hombre. Mientras que la Escuela de Frankfurt era un grupo de investigadores que simpatizaban con las teorías de Hegel, Marx y Freud. Estos se dedicaron al discurso y a la crítica ideológica de las condiciones sociales e históricas en las que ocurre la construcción de la teoría. Había una discrepancia entre conceptos como lo es la sociedad contra la felicidad. Y por último tenemos el neopositivismo, que busca alertar sobre algo que existe mal en la sociedad y requiere ser objeto de estudio. Este nos menciona esta serie dentro de la corriente hay varios estudios que tienen el rasgo distintivo de que algo que va a cambiar o está cambiando dentro de la sociedad y por lo tanto debe ser cuestión de ser investigado. Y bueno, el positivismo. Dentro del positivismo vamos a ver algunos rasgos generales sobre esta corriente de pensamiento. Primero que nada, se funda con Auguste Comte. Este filósofo francés tuvo obras muy importantes, de entre las cuales se destacan el curso de filosofía positiva, el sistema de política positiva, el catecismo positivista y el discurso sobre el positivismo. Él pensaba que más que una corriente filosófica era una manera de ser, de ver las cosas y por lo tanto de estudiarlas. Y básicamente lo veía como una especie de un todo. Todo podría ser explicado con el pensamiento positivista. Nos menciona, esta corriente nos menciona que se posiciona como una especie de empirismo con una alianza entre las ciencias experimentales. Retoma muchos trabajos de Hume y bueno, él no cree tanto en las cuestiones de la metafísica, sino que basa toda su pensamiento a través de cuestiones de la experiencia. También se caracteriza por tener un rechazo a la metafísica al restablecer la precisión y la certeza como metas. Él tiene una intención práctica, genera un rechazo a la especulación, no le agrada, como en el primer punto, en las cuestiones de la metafísica, no le agrada las cuestiones especulativas y se centra mucho en las cuestiones reales. Y por último, de sus características de su pensamiento es que es relativista. En general, el positivismo es una especie de filosofía que consiste en la síntesis y ordenación de los saberes adquiridos de otras disciplinas con la meta de sumar todas las ciencias. Para Comte, él nos menciona que la humanidad ha pasado por 3 estados y que estos estados han derivado en su forma de pensamiento positivista como último paso. Dentro de los estados que detecta Auguste Comte está por primera instancia el estado teológico. Él nos menciona que el estado teológico es la infancia de la humanidad. Es cuando éste se cuestiona acerca del porqué de las cosas, por lo que busca las causas primeras y finales. Aquí, en este estado teológico, los fenómenos naturales se le atribuyen a causas sobrenaturales. Aquí vamos a tener 3 subetapas. Primero que nada tenemos el fetichismo, que es cuando las personas le van a dar atribuciones especiales a objetos inanimados. De ahí la humanidad va a pasar a un estado politeísta, que es ya no le va a dar tanto a los objetos inanimados un sentido explicativo, sino que va a otorgarles cuestiones divinas a representaciones simbólicas. Y estas representaciones simbólicas pueden estar muy altamente relacionadas con la naturaleza, por ejemplo, el dios del agua, el dios de la tierra, la diosa
de la divinidad, de la prosperidad, etc. Y de ahí nos habla también, por última instancia, del monoteísmo. El monoteísmo ya centra todas estas cuestiones del politeísmo en darle un poder absoluto a un solo ente. Pasamos de creer en muchos dioses a solo uno. Después, Comte nos menciona el estado metafísico. Él nos dice que se caracteriza por ser crítico y de transición. Este se ubica en la etapa teológica y el positivismo. La meta de este estado es buscar conocimientos absolutos explicando la naturaleza de los seres, su esencia y causas, recurriendo a entidades abstractas, como lo puede ser la naturaleza. Busca causas y principios de las esencias y substancias. En este estado es donde nosotros podemos ver y dimensionar las cuestiones de cielo, infierno, purgatorio, etc. Y bueno, también cuenta con el pensamiento o las formas de pensamiento que están en otro estado más allá de la realidad. Y después nos menciona un tercer estado, que es el estado positivo. Él nos dice que aquí la observación subordina a la imaginación. La mente humana se atiene a las cosas. Este estado solo busca los hechos y sus leyes. Cuando se deja de buscar el porqué de las cosas y solo se limita a la descripción de los hechos de la experiencia y descubrir las leyes que rigen el comportamiento. En esta tabla podemos ver un resumen de ello, ¿no? En donde nos presenta los tres estados, el estado teológico, metafísico y positivo. La índole de explicación que en el caso del estado teológico es ficticio, en el metafísico es abstracto y en el positivo ya es científico. La problemática planteada en las dos primeras es que la humanidad se pregunta básicamente el porqué de las cosas, mientras que en la corriente positiva la problemática planteada ya no se centra tanto en el porqué, sino en el cómo se dan los fenómenos. Y bueno, tenemos los fundamentos explicativos, que es a qué le atribuimos las causas de los fenómenos y de las cosas. En el estado teológico tenemos agentes sobrenaturales. En el metafísico tenemos entidades abstractas, esencias, substancias, entre otros. Y en el positivo tenemos leyes naturales. En la tercera característica del pensamiento de Comte nos encontramos con el relativismo, donde, al igual que Albert Einstein, nos menciona que nada es absoluto, todo es relativo. Algunas características del relativismo de Comte son que su estudio central en lo relativo en los estudios de fenómenos. Él nos dice que nuestras ideas no son individuales, sino también son colectivas. Esto depende de nuestra condición individual y social. Comte hace una clasificación de las ciencias. Él nos dice que para él las ciencias son 6 principales que van a integrar un todo. Tenemos a las matemáticas, astronomía, física, química, biología y sociología. Comte no integra la psicología, le causa problemas en su pensamiento y centra más las cuestiones psicológicas, se las atribuye a cuestiones de la sociología. ¿A qué obedece su orden? Bueno, su orden obedece a menor extensión, el grado de complejidad, entre más va el orden ascendente, mayor grado de complejidad existe y menor extensión. También en su orden, a mayor creación reciente, los datos se vuelven más complicados y se vuelven, por lo tanto, más rico en características. Y por último, lo ordena de manera cronológica. La primera ciencia para él fue las matemáticas y a Comte se le atribuye la creación de la sociología. El existencialismo, por su parte, nos dice que es una corriente que centra sus reflexiones en la existencia concreta del hombre y parte de la experiencia de ser como ser individual en lugar de basarse
en conceptos o leyes generales como otras disciplinas. Esta impregna las ciencias sociales, como el psicoanálisis, la literatura, o se funden en otras posiciones filosóficas. Aquí podemos encontrar un ejemplo como Albert Camus, que fue un literario existencialista. El existencialismo surge a mediados del siglo XIX con trabajos que analizan la crisis de valores religiosos. Tenemos como principales representantes a Nietzsche, por el lado de Alemania, Søren Kierkegaard por el lado del empirismo danés, y Unamuno, Miguel de Unamuno, por el lado del empirismo español. ¿Cuáles son las principales características de la corriente existencialista? Bueno, algunos de sus precursores de esta corriente adoptaban una posición donde se concebían a la vida como absurda y carente de sentido. Solo al hombre le corresponde definir su vida, tenía como premisa. Y de esta premisa se menciona que solo cuando el hombre es libre y consciente puede existir en un sentido pleno y completo. Aquí en el existencialismo podemos encontrar la importancia que le da al valor de la muerte y al valor de la libertad. Algunos de sus representantes principales, como Søren Kierkegaard, nos mencionaban que podía existir tanto un existencialismo cristiano como el de Kierkegaard, o también un existencialismo completamente ateo como el de Paul Sartre. Kierkegaard nos menciona dentro de su pensamiento de existencialismo cristiano de tres estados de la existencia. Primero vamos a tener un estadio estético donde el ser humano se va a preocupar por el placer mundano, mujeres, vino, entre otros. De ahí pasaríamos a un estadio estético donde el hombre pasaría de este placer mundano a la sumisión a normas y principios éticos. Y por último, el estadio religioso. Al adoptar nosotros normas y principios éticos, vamos a alcanzar otro nivel, que es el nivel de las normas de Dios. Y aquí ese nivel de normas de Dios nos va a dar la importancia del deber y no a la fe y al amor. Nosotros hacemos las cosas por cuestiones de encomendación, propósito, como lo mencionaría un poco Max Weber en su libro Ética Protestante y Espíritu de Capitalismo. Por su parte, Unamuno nos menciona que su punto de partida es el hombre concreto. Él describe a este hombre concreto como un agente que sufre, quiere y sobre todo es alguien que muere. Para él el hombre es un ser angustiado por la finidad del cuerpo y del deseo de la inmortalidad del ser. Él se cuestiona dentro de su pensamiento que bueno, todos vamos a morir, pero ¿por qué ¿para qué nuestro propósito de existencia? Entonces, él nos dice que existe un conflicto dentro de nosotros como seres humanos, en donde por un lado nuestro ser o nuestra alma tiene un deseo inherente a ser inmortal y pasar por un estado metafísico. Sin embargo, también se sabe que el cuerpo está hecho de carne y hueso y por lo tanto tiene un inicio y un fin. Y cuando lleguemos a ese fin, pues no hay nada. Entonces, este conflicto es lo que hace que el hombre sufra, quiera y al final de nuestra existencia muera. Martin Heidegger es otro existencialista, uno muy importante, en donde escribió varias obras. Era un filósofo alemán que le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, él escribe una obra muy importante para los científicos sociales, que es Ser y Tiempo. Martin Heidegger en Ser y Tiempo
¿qué es lo que se cuestiona? Bueno, básicamente lo que habla Ser y Tiempo, en una premisa muy resumida, es se cuestiona el replanteamiento del problema metafísico del ser. Él se pregunta, ¿qué significa que una entidad sea o cuál es la razón por la que hay algo en lugar de nada? Entonces, él hace un análisis en donde quiere ver cuáles son la estructura del ser y cómo se manifiesta el ser. Él nos dice en su obra que el ser se orienta hacia el hombre. El hombre es un ser que habla y se comunica. Por medio del habla se revelará la estructura del ser. Para Heidegger, la principal manifestación del ser es que haya un contacto con otros seres y de ahí esa transferencia mediante el habla y comunica del pensamiento, nosotros podemos demostrar nuestra existencia. Existimos pues porque existo yo y porque puedo comunicarme con los otros. De aquí Heidegger nos menciona un concepto que es parte fundamental de su pensamiento, que es el Dasein. Heidegger pasa del concepto alemán ser Sein a el ser Dasein, que él lo menciona el ser ahí. Dasein es un concepto que rompe con el esquema tradicional del ser y lo redimensiona a un ser existencial. Él pasa del ser metafísico al ser existencial, donde nos indica que el hombre tiene que vérselas con el mundo y la creación cultural. Ese es el valor del Dasein, el rompimiento a todo pensamiento metafísico del ser y lo redimensiona a las cuestiones de la realidad. El ser no es un ser ambiguo, abstracto, sino es un ser existencial. Para él, el hombre es un ser de acción y de libertad abierto a todo tipo de posibilidades que culmina con la muerte. Muy similar al pensamiento de Uemura. ¿Cuál es el propósito de nosotros? Bueno, nosotros tenemos dentro de nuestra existencia acciones y pensamiento y que la libertad es algo que podamos ejercer debido a que no existe un Dios y no existen leyes divinas que condicionen esta libertad. Por lo tanto, el ser, este Dasein, ejerce una libertad muy plena, el cual en esta libertad abre todo tipo de opciones y por lo tanto todo tipo de posibilidades a la creación de experiencias. Sartre, por su parte, comparte muchas de las cuestiones de Heidegger. Sartre es un contemporáneo que cuando estaba en el liceo, bueno, también tuvo que leer Ser y Tiempo. Y bueno, parte de su pensamiento, él, a diferencia de Soren Kierkegaard, pues su existencialismo se puede catalogar como un existencialismo ateo. En su contribución parte de la idea de que Dios no existe, a diferencia de a diferencia de Nietzsche, él nos habla de que Dios no existe completamente. Nietzsche nos diría que Dios ha muerto, lo han matado los hombres, en donde esa frase reconoce la existencia de Dios y por lo tanto su muerte. Sartre opina todo lo contrario. Dice que Dios nunca existió. Y con esa premisa llega a la conclusión de que la trascendencia o ser en sí es absoluta, no es ya el fundamento de las cosas, sino un sistema global, sino que basa su pensamiento en el sistema global de la realidad bruta. Para él, el ser se fundamenta a sí mismo y mediante la conciencia, dando así la obligación del ser humano de fundamentar el mundo. Esto generó su teoría fenomenológica de la conciencia. Para él, la libertad es plena porque no existe un Dios que la controle y por tanto es un ser coordenado a la libertad. Su pensamiento en ese aspecto es muy parecido al de Heidegger. Y bueno,
Como otra corriente existe el neopositivismo. Este es un movimiento filosófico extendido por todo el siglo XX. Sus características principales del pensamiento neopositivista es una tendencia empirista con Hume como punto de partida. Segunda, presta atención al uso del lenguaje. Y tercera, ve a la filosofía no como una teoría sobre el mundo, sino como una actividad de elucidación. De este neopositivismo tenemos tres corrientes principales que permean dentro de este pensamiento. Primero tenemos el atomismo lógico, segundo tenemos el círculo de Viena y tercero tenemos a la filosofía analítica. El atomismo lógico es un movimiento que rechaza el monismo hegeliano y en su lugar concibieron el mundo como una totalidad compuesta por hechos. Estos hechos se dividen en hechos atómicos y celulares. Los hechos atómicos son los más simples. Se caracterizan por ser indivisibles, autónomos y dependientes. Los hechos atómicos son pensables y el medio para expresar el pensamiento son los enunciados. Esto quiere decir, la estructura del enunciado coincide con la estructura de los hechos. Los hechos moleculares, por su parte, están constituidos por hechos atómicos y se diferencian por ser más complejos. Para ellos, ¿cómo se estructura o cuáles son las características de los enunciados? Nos menciona la lectura, que primero hay uno o más sujetos dentro de los enunciados. Segundo, existe un predicado al que se le atribuye al sujeto una propiedad. Y tercero, existe una relación que vincula a dos o más sujetos. Para el conocimiento, esta corriente sostiene que el mundo es una multiplicidad infinita de elementos separados. Los átomos lógicos son el resultado del análisis del lenguaje. Dentro del atomismo existen dos principales autores, que es Russell y Ludwig Wittgenstein. En el atomismo russelliano, de sus principales características, es que expresa una relación entre la realidad y el lenguaje. Este lenguaje no es el corriente que está lleno de imprecisiones, sino el lógico. Y para Russell, dicho lenguaje consta de dos elementos básicos: las letras proporcionales y las letras conectivas. El análisis lógico de Russell nos conduce a un empirismo similar al de Hume, donde se encuentran al final los datos sensibles. Por su parte, Ludwig Wittgenstein él analiza que el problema es similar a Russell, pero establece que hay algo que está más allá de las expresiones lógicas. Russell limitaba su pensamiento a cuestiones de las expresiones lógicas y del lenguaje, pero Wittgenstein dice, bueno, ¿qué hay más allá de las expresiones lógicas? Y por lo tanto llega a la conclusión de que ese más allá es lo inexplicable. La ética, la estética, la religión y la metafísica no corresponden a hechos en el mundo y por lo tanto no pueden ser explicados por la lógica. Él escribe su obra llamada Tractatus, en donde desarrolla esta forma de pensamiento y bueno, alguna de sus características de que habla el Tractatus, bueno, es primero la composición del mundo, cómo se compone el mundo, y nos habla que el mundo es la totalidad de los hechos. Nos habla también de un pensamiento isomorfista, en donde el lenguaje viene a ser un mapa de la realidad. La figura lógica de los hechos es el pensamiento. Tercero, el sentido apofántico, que nos habla que es el discurso o la proposición que afirma o niega algo de cualquier cosa y es verdadero o falso. El cuarto que nos habla es el lenguaje consentido, donde nos menciona que las proposiciones tienen sentido. Y la filosofía y proposiciones, donde nos menciona que la filosofía solo es crítica del lenguaje. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar el video. Habrá una segunda parte donde terminaremos y partiremos desde el Círculo de Viena hasta el posmodernismo.
Espero que les hayan gustado y por favor que pasen una excelente tarde.